Hoy vamos a tener un en vivo muy especial, un en vivo que yo creo que es lo más fundamental de la vida, pero no lo sabemos. Más allá de la tristeza y la felicidad. Es un tema que muchas veces no lo vemos así porque vivimos en la completa dualidad. Bueno, antes de empezar en el tema, vamos a anunciar algo. Quiero anunciar que mañana miércoles a las 7 p.m. hora de Houston, tenemos la llamada que hacemos todos los miércoles, una hora de contemplación y meditación. 7 p.m. hora Houston, en un rato hago una historia y les coloco el enlace para que puedan ser parte de eso. También pronto va a venir nuestro retiro de introspección y meditación, el 20 de septiembre también está anunciado, y un taller de un día que se llama como este video, Más allá de la tristeza y la felicidad, donde vamos a ahondar profundamente en este tema. Bueno, vamos a comenzar hoy. ¿De qué va este tema? Más allá de la tristeza y la felicidad. Totalmente de acuerdo que todos sufrimos. Entonces nos vamos a basar un poquito en lo que llaman las 4 verdades de Buda. Las 4 verdades de Buda, primero que todo hay que reconocer que este mundo, que esta vida es sufrimiento, totalmente sufrimiento. O sea, todo, absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor de alguna u otra manera, aunque pueda verse como un momento de felicidad, se puede tornar también en un momento de tristeza. El mundo es sufrimiento. Esa es la primera verdad. La segunda verdad de Buda es que la causa de nuestro sufrimiento es el deseo, es decir, esas ganas incontrolables de tener o de obtener o de manejar la realidad a nuestros propios deseos, dependiendo nuestras propias circunstancias, lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. La tercera verdad es que el deseo, una vez el deseo cese, es decir, cuando no tenemos esa voluntad de estar deseando ciertos resultados, el sufrimiento cesa. Y la última verdad está relacionada con aquello que el Buda llamó el óctuple o el camino que nos lleva al no sufrimiento. Y básicamente ese camino al no sufrimiento es lo que vemos en todas las tradiciones espirituales y todas las tradiciones filosóficas, que es, por ejemplo, cuidar nuestro lenguaje, cuidar nuestro pensamiento, no hacer daño a otros. O sea, una serie de principios básicos para vivir en armonía con el universo y no perturbar todas las leyes naturales que ello conviene. Entonces, básicamente esas son las 4 verdades. Las 2 primeras son las más importantes y es reconocer que este mundo es tristeza, que este mundo es sufrimiento. Cuando nosotros empecemos a reconocer eso, aún en los momentos que podamos sentir felicidad, llevamos mucha ventaja en nuestro camino espiritual. Y la segunda es darnos cuenta qué causa ese sufrimiento, o sea, de dónde viene, por qué, por el deseo. Pero el Buda nos dice que ese sufrimiento puede cesar cuando nosotros cesamos los deseos. Entonces, esta es la tradición budista como ellos lo enfocan, pero todas las tradiciones no dualistas, sobre todo de filosofías orientales, apuntan hacia ese camino, que es el camino de la no dualidad. Ciertas religiones, sobre todo abramaicas, ciertas religiones como el cristianismo u otras donde es más un Dios y un diablo que hace el mal y el bien, en estas corrientes o puntos de vista espirituales donde la no dualidad es el concepto principal, se basa en que todo lo que fue creado, todo lo que existe, hay una polaridad, pero que dentro de esa polaridad forma parte de una unidad. Y darnos cuenta de esa unidad es lo que nos ayuda a no estar en sufrimiento. Entonces, para ir más allá de la tristeza y la felicidad, ¿qué debemos hacer nosotros profundamente? Nosotros debemos profundamente
ir centrándonos en esa parte no dual, en esa parte en donde nosotros decimos, ok, no es bueno ni es malo, es algo que forma parte de un todo. Y nuestro único trabajo en esta vida, obviamente tenemos otras funciones, pero el principal debe ser trascender esa dualidad de la búsqueda de la felicidad constante, como para desaparecer la tristeza. Porque en esa búsqueda nos desgastamos energéticamente y no estamos en realidad trabajando en nosotros mismos. ¿Cuál debe ser el trabajo o cuál es el trabajo primordial de nosotros los seres humanos para nosotros poder trascender el sufrimiento y el dolor? Ir por encima de la tristeza y de la felicidad, que los dos forman parte de una polaridad y de la que nunca nos vamos a deshacer, y ir al centro, buscar la plenitud. Ir a ese centro significa ver desde arriba, desde la ecuanimidad, como un águila, qué es lo bueno y qué es lo malo, y darnos cuenta que esos dos polos opuestos forman parte de un todo, y que mientras viva en esta realidad siempre va a haber sufrimiento y alegría, pero que esos dos polos opuestos no son el estado natural del ser. ¿Cuál es el estado natural del ser? La plenitud. ¿Y cómo puede describirse la plenitud? La plenitud puede describirse como ese estado de paz, de armonía, de equilibrio, de centro, de silencio, que todos llevamos por dentro y que podemos descubrir a través del silencio. Cuando nos situamos desde allí, nada nos perturba. Nada nos perturba quiere decir que así sucedan cosas que no nos gusten, no nos perturban, número uno. Y número dos, no estamos incesantemente buscando momentos de felicidad. Cada momento de felicidad lo sentimos como felicidad porque son momentos que están anclados al deseo, a lo que nosotros o nuestra mente cree que es bueno para nosotros. Pero no necesariamente tiene que ser así. Porque lo que nosotros podemos ver como algo bueno, puede ser que lo estemos disfrutando, pero no necesariamente tiene que ser bueno para nosotros. A lo mejor algo que nos coloca en el sufrimiento es verdaderamente lo que necesitamos. Y aún así no lo podemos percibir porque el deseo de sentir esa felicidad no nos deja ver que, por ejemplo, esa situación de tristeza es mucho más valiosa en la situación en la que estamos que aquella que nos haga sentir bien. Es por eso que nosotros debemos ir más allá de lo que hablamos felicidad o tristeza y ver que las dos forman parte de un uno y las dos son necesarias. Cuando nos damos cuenta de eso, vivimos en el centro. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a ese centro? ¿Cómo podemos ir a darnos cuenta de ese centro? Cuando entramos en introspección y en silencio. No es fácil. Esto que estoy compartiendo no es algo que digo como que ya yo estoy en ese punto. No, yo creo que todos los días de mi vida es algo con lo que, bueno, las personas que estamos en el camino tratamos de luchar. Sobreponer o sobrepasar los deseos del ego, los deseos de los sentidos. Los sentidos siempre buscan una estimulación, una vista bonita, una música linda, sabores, olores, todo lo que sea agradable. Cuando yo dejo de complacer a mis sentidos incansablemente, es decir, que paso toda mi vida tratando de complacer, tratando de buscar la alegría, tratando de ver cuál es la mejor comida, tratando de ver cuál es el mejor olor. Cuando yo ceso esa búsqueda constante, allí los sentidos bajan y se dan cuenta de que no van a ser complacidos totalmente. Y ahí empezamos a callar la mente. Porque la mente se da cuenta que no la estamos alimentando con cuestiones egoicas, diciendo necesito más comida que sepa mejor, necesito mejores olores, necesito más estímulo. Cuando nos damos cuenta y llegamos ahí, la mente va bajando su revolución de querer más de algo y de suprimir otras cosas. Y es ahí cuando la mente va quedando de una forma más ecuánime y más tranquila y nos vamos dando cuenta que vamos entrando en un centro en donde es más difícil controlar las emociones, los impulsos y ser menos aturdidos por situaciones que antes veíamos como malas. Eso no quiere decir que no las percibamos y vemos que hay un conflicto en ellas o que nos pueden causar algo de sufrimiento, pero simplemente lo que nos estamos dando cuenta es que estamos
en un punto mucho más elevado al que solíamos estar. Es decir, bueno, esto me molesta, esto aún causa daño, pero hay un centro en mí donde nada causa daño, donde nada, absolutamente nada, puede perturbarme. Para llegar allí hay que hacer un trabajo de introspección profunda, que es parte de la última noble verdad de la que hablaba Buda, porque al principio del video estábamos hablando de las 4 verdades. La primera es reconocer que la vida es sufrimiento. La segunda es reconocer que la raíz del sufrimiento son nuestros deseos incontrolables por cosas que creemos que son buenas para nosotros, que necesitamos para nuestro bienestar. El deseo. La tercera es que el fin del sufrimiento es cuando el deseo cesa. Cuando nosotros no tenemos deseo, no estamos desgastándonos con energías de que necesitamos y necesitamos. Simplemente somos ecuánimes, estamos en un centro viendo cómo la vida pasa a nuestro alrededor y de que somos parte de ella. Y la cuarta verdad es que Buda nos dice que hay un camino para llegar ahí, que son el óctuple o el camino de las 8 verdades que él habla, que es el camino prácticamente, como dije al principio del video, que todas las filosofías de vida nos dicen, que es el camino de la rectitud, el camino del Dharma, el camino de la no violencia, el camino de la meditación, de la introspección, de todos esos principios básicos que nos hablan la sabiduría perenne de todas las religiones y de todas las filosofías. Sí es cierto, como dije también al principio, que hay algunas filosofías o algunas religiones que de algún modo han sido un poquito transversadas, como por ejemplo en el catolicismo nos enseñan que hay un diablo y un Dios, que hay un bien y un mal. Y en esa división podemos como ir alimentando esa energía de buscar siempre lo bueno y evitar lo malo. Y en estas concepciones a veces no se ve se ve esa dualidad muy marcada y no se ve la no dualidad, es decir, el entendimiento de un concepto que va más allá de los polos opuestos y de que todo forma parte de una unidad, tanto lo bueno como lo malo, que la divinidad, el universo, Dios, la creación divina, el cosmos, como lo queramos llamar, dentro de eso todo existe, todo confluye, todo forma parte de eso, nada es separado. No fue que Dios o lo que como queramos llamarlo, la divinidad profunda, no sé, como lo queramos llamar, solamente creó lo bueno, no. Dentro de él todo existe. Y cuando digo él no me refiero a algo humano o algo como hombre, mujer, sino a eso que existe, que es mucho más profundo que nosotros y de lo que nosotros también formamos parte. Dentro de la existencia de esa divinidad profunda, de eso que creó el todo, de eso que crea todo, que no tiene principio ni tiene fin, dentro de eso existe todo y eso incluye lo que nosotros consideramos bueno y lo que nosotros consideramos malo. Cuando nosotros llegamos a entender eso, no solo en nuestra mente racional, sino también desde nuestro corazón, desde nuestra esencia más pura, allí es cuando nosotros empezamos a entender todo. ¿Cuál es la causa también del sufrimiento? Bueno, que estamos siempre en búsqueda de las cosas que son impermanentes. El ser humano, desde que existe, siempre está buscando la felicidad en las cosas que van a desaparecer. ¿Cuáles son esas cosas que van a desaparecer? Todo lo que es externo. Todo lo que es externo, todo lo que se busca desde afuera para complacer a los sentidos, son cosas pasajeras. Son cosas que van a morir, nacen y mueren. El carro, la profesión, el afecto, el amor de otros, el trabajo, todo lo que busquemos, todo lo que es impermanente, o sea, es decir, todo lo que en algún momento nace y muere, en eso siempre estamos buscando y eso es lo que nos va a causar la infelicidad más profunda del mundo. Cuando nosotros estamos en esta vida buscando desde lo más profundo encontrar el centro y tener una búsqueda profunda de aquello que no muere, ¿qué es lo que no muere? La esencia pura del ser. Que esa esencia pura del ser es una chispa de la divinidad de la que formamos parte. Y nuestra única búsqueda y nuestro único deseo en esta vida debe ser encontrarnos con ella, con esa chispa divina. Cuando nuestro deseo
mayor es encontrarnos o redescubrir, porque es que lo hemos olvidado, lo que verdaderamente somos. Allí es cuando nosotros estamos buscando algo permanente. Pero cuando buscamos algo impermanente, las cosas externas que van a morir, esa es causa de sufrimiento. Pero cuando nuestra búsqueda se va hacia adentro, hacia lo permanente, hacia lo que nunca muere, hacia lo que nunca nace, hacia lo que siempre ha sido, allí es cuando nosotros podemos descubrir la plenitud y podemos decir, francamente, que hemos ido más allá de la tristeza y la felicidad. Cuando nos enfocamos en eso, cuando sobre... ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene sufrimiento? ¿Quién no tiene? Todos. ¿Pero por qué? No porque nos están castigando, sino porque la realidad es que eso es parte de la existencia. Entonces nosotros estamos aquí como jugando un videojuego. Nosotros somos los que estamos dentro del videojuego y tenemos que ver cómo nosotros vamos combatiendo con esos movimientos de ir evitando que todo lo que sucede externamente a nosotros nos influya, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si yo hoy recibo una noticia buena, me gané la lotería, lo que nosotros decimos buena, ¿qué nos dicen los grandes sabios y maestros? Que aun cuando tengamos algo que nos causa felicidad, seamos ecuánimes ante esa situación. Es decir, ok, me gané la lotería hoy, perfecto, estoy feliz, lo agradezco, pero soy ecuánime. ¿Por qué soy ecuánime? Porque si esa lotería la pierdo, porque gasté el dinero o porque se dieron cuenta que yo no era el ganador de esa lotería o por lo que sea, si esa circunstancia en algún momento pudiera llegar a morir, no quiere decir que esa no es la verdadera felicidad. Entonces, ante los momentos de felicidad debo ser ecuánime, es decir, agradezco, la disfruto, pero no me apego a ella porque sé que en algún momento pudiera desaparecer. De igual forma deben tratarse los momentos que llamamos malos. Estoy en mi centro, soy ecuánime, la miro desde arriba y entiendo que esa circunstancia de dificultad también me está trayendo una enseñanza. Entonces, se sabe que un ser está evolucionando espiritualmente cuando es ecuánime ante las circunstancias de la vida. Es decir, no se sobresalta y emociona extremadamente por las cosas buenas, ni tampoco se sobresalta y se entristece totalmente por las cosas malas, sino que está en un centro que es indestructible, en un centro que no puede ser perturbado, en un centro que no tiene ningún tipo de defecto, donde todo es perfección, donde las circunstancias externas no tienen el poder de golpearlo, de herirlo, de maltratarlo, sino que al contrario, es un punto de observación profunda de las circunstancias, porque ese observador se está dando cuenta que todo lo que está sucediendo a su alrededor es pasajero, tanto lo bueno como lo malo. Cuando ese ser está en ese centro, se da cuenta que todas esas cosas que están sucediendo en algún momento van a dejar de suceder. Pero cuando nos anclamos a ellas, cuando nos anclamos a eso que está sucediendo, sea bueno o sea malo, ahí es donde va a haber sufrimiento. Es un sufrimiento asegurado. Porque eso que nos está causando alegría en este momento, ¿qué va a suceder? Va a pasar y vamos a sentir tristeza. O si nos aferramos y no aprendemos de esa circunstancia que nos está enseñando algo en la dificultad, también vamos a tener sufrimiento. Entonces, de la única manera en que el sufrimiento puede ser vencido es cuando nos encontramos en el centro, es cuando vemos pasar las cosas de una manera ecuánime y cuando no estamos incesantemente buscando sensaciones que nos hagan feliz. Porque la felicidad no es signo de buena salud espiritual. O sea, sentirme totalmente halagado por la felicidad no es signo de una buena salud espiritual. ¿Por qué? Porque me estoy concentrando en un polo, en un extremo de la no dualidad, del conjunto de las cosas. Y la invitación es a mantenerme en el centro, en saber que no puedo estar en una incesante búsqueda de algo, de cuestiones externas que me hagan feliz, sino que desde el centro
ir encontrando esa llama divina, ese concepto que perdura por siempre y que siempre va a estar allí. Esa es la única búsqueda que nosotros tenemos que tener. Eso no quiere decir que es fácil, porque el mundo en el que vivimos, material, es grueso, es denso, es fuerte, es difícil de penetrar, no es fácil llegar a ese centro. Pero, ¿qué debe suceder? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar todos los días de la vida? Ir a ese centro. Así nos caigamos 1000 veces, que nos descontrolemos, que hay una situación que nos descontrola, volver al centro, volver al centro. Y todas esas circunstancias de felicidad que nos llegan, las buenas noticias, se nos cumple un deseo, todas esas circunstancias también son oportunidades para observar cómo yo estoy reaccionando a esa oportunidad. Me aferré a ella, me apegué a ella, porque el apego a esa circunstancia es un sufrimiento seguro. ¿Por qué? Porque mi mente y mis sentidos van a querer seguirse alimentando de ella y no está comprendiendo que esa situación es pasajera. Entonces, cuando yo no comprendo que eso que me está causando felicidad en ese momento es pasajero y me anclo a esa situación y trato de mantenerla aquí atrapada para que nunca pase, eso es un suicidio. Eso es un sufrimiento seguro por el que vamos a pasar. Entonces, para trascender el sufrimiento, no evitamos las cosas que nos suceden. Las vemos desde arriba y desde la ecuanimidad observamos el sufrimiento. Como dicen los grandes místicos y maestros, el sufrimiento es gracia, es una oportunidad de transformación, porque nos está como el diamante, que primero es carbón sucio y bajo las temperaturas altas es que se convierte, o sea, es que puede ser pulido y puede convertirse en un diamante. Esa oportunidad, ese momento inconfundible de tristeza, de amargura, es una oportunidad brillante. Y todos los místicos y sabios nos los han dicho, que ellos han usado el dolor profundo para poder convertirse en lo que ellos se convirtieron. Y luego viene el otro lado, que hablamos ahorita, que son los momentos de felicidad. También los veo como una oportunidad para no anclarme en ellos, para sobrepasar los deseos de los sentidos y para no permitirle al ego que siga persiguiendo esos momentos que simplemente nos hacen esclavos. Entonces, cuando nosotros aprendemos esta lección, ¿qué sucede? Somos libres. ¿Y a qué venimos a esta vida? A ser libres. No vinimos a esta vida a ser felices. Eso es un cuento que nos han inventado. Vinimos a ser libres de la mente y de los sentidos. Y eso nos lo dicen todos los místicos, los yogis. Y cuando vamos en una meditación profunda, que nos damos cuenta que la mente, cuando nos damos cuenta que la mente está incesablemente buscando algo, bueno o malo, lo que sea que busque, ahí nos damos cuenta que los grandes místicos tenían razón, que lo que nos están diciendo es válido, es precioso, todo eso no es eterno y nosotros debemos ser ecuánimes. Y lo que estamos buscando es ser libres de los deseos de la mente. Lo que estamos buscando es ser libres de las sensaciones de amargura que nos causa la tristeza y en realidad queremos ser libres de la búsqueda incesante de la felicidad. Cuando estamos en el centro somos libres. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay poder por fuera que nos esté todo el tiempo amarrando y buscando para nosotros querer seguir persiguiendo cosas externas, sino que estamos aquí en el centro. Y en ese centro somos libres. Entonces nuestro único propósito de vida es ser libres, buscar la libertad de la mente, del ego, de los sentidos. Cuando conquistamos esas cosas, somos libres. ¿Y una persona libre qué pasa? ¿Qué sucede? Es imperturbable, nada la molesta, nada la opaca, nada la perturba, o sea, es perfecta, es como debe ser. Y eso es innato en todos nosotros, eso no es que está en algunas personas, todos tenemos esa cualidad, pero está dormida. Y solamente con el trabajo interno, con el trabajo profundo, lo podemos lograr. Esto no es fácil, esto nos puede llevar toda una vida.
Pero a medida que vamos trabajando nos vamos dando cuenta y nos vamos a poder dar cuenta de que poco a poco vamos a ir entrando en esos espacios de silencio profundo, en donde nos vamos a dar cuenta en que, ok, está sucediendo esto, tal vez no está bien, tal vez está un poco confuso, me está perturbando, pero lo observo. Lo observo desde la ecuanimidad y puedo entender que puedo trascender eso que me molesta, que puedo... muchas cosas nos molestan es porque la mente se lo imagina de otra manera. La mente quiere otro resultado, la mente busca tener algo distinto a lo que está sucediendo. Y solamente en la aceptación de la realidad tal y como es, de cómo está sucediendo ahorita, es que podemos ser plenos. Entonces la búsqueda no va en la felicidad, la búsqueda va hacia la plenitud, que es el centro, que es el que nos proporciona la libertad. ¿Libres de qué? De la mente, de los sentidos, de los anhelos, de los deseos, de esa cuestión loca de querer siempre seguir persiguiendo las cosas que la mente nos dice que debemos perseguir. Cuando logremos eso, somos libres, somos plenos. La plenitud es un nivel supremo, va más allá de la felicidad. La felicidad es algo que es causado por circunstancias externas. Una persona, algo material que estoy persiguiendo, llega en el momento. Pero como se va, nos va a causar sufrimiento. Si estamos apegados a ello. Ahora, si hemos trabajado en nosotros mismos y no somos apegados, bueno, puede haber una situación de felicidad en el momento, pero sabemos y somos conscientes que puede morir en cualquier momento, que eso no va a ser siempre así. Y cuando hay ese desapego, es cuando nosotros estamos siendo verdaderamente plenos, que es lo que debemos estar buscando. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Ser plenos. No felices, plenos. Hay una diferencia, como lo dije. Plenitud es centro, no busco nada. Felicidad es un polo de la totalidad, es un solo lado. Y la felicidad es efímera, pasa, va y viene, no siempre, no es infinita, no va a ser constante. Entonces allí es nuestra búsqueda. Yo espero que este video les haya servido y quiero decirles que va a haber un taller que se llama Más allá de la tristeza y la felicidad. Lo voy a dar en 25 de agosto. Es mediodía, va a ser un domingo y va a durar 4 horas. Vamos a ir a meditación profunda, introspección profunda, para nosotros ir aprendiendo qué es verdaderamente esa ecuanimidad, cómo podemos ir más allá. Entonces, ayer hice un post anunciando este taller y es un taller que nos va a ayudar mucho, o sea, que nos va a ayudar a comprender y a estudiar mucho más profundamente qué es lo que significa ir más allá de la tristeza y de la felicidad. Cuando nos centramos aquí, es mágico lo que sucede. No quiere decir que yo esté allí, porque yo trabajo todos los días para estar allí, pero sí hay destellos, hay cosas que te perturban cada día menos. Entonces, por eso preparé este taller que lo vamos a dar en agosto. Lo voy a anunciar en mis historias y van a tener más información. Si están interesados, pueden participar. Y luego el otro anuncio es que mañana tenemos nuestra hora de meditación y contemplación, que la tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Houston. Hoy hago una historia y también les dejo el enlace para que puedan unirse. Bueno, este es el video de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, preguntas, me pueden escribir. Siempre respondo los mensajes a las personas que están interesadas en este camino. O si están interesados en alguno de los talleres o los retiros, o si quieren participar en las llamadas que hago todos los miércoles. Con mucho cariño les preparé este video y los veo el próximo martes con otro live. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.